Ahora vamos a abordar la trata y tráfico de personas. Ambos conceptos son diferentes y es preciso señalar que el tráfico de personas da cuenta de aquello que se ha convertido en un negocio mundial y que es además promovido por organizaciones criminales a nivel internacional. Y está vinculado fundamentalmente a lo que es el tráfico ilícito de migrantes. No contiene en general elementos de coerción o engaño para la iniciación del delito. Es muy probable incluso que posteriormente estas figuras sí se presenten, pero de inicio no se generan. La persona que migra ilegalmente lo hace en forma voluntaria, logrando la entrada ilegal en un país del cual no es nacional ni tiene visa. El tráfico ilícito no es reconocido como una violación de los derechos humanos, sino una violación a las leyes inmigratorias y comprende la participación voluntaria de migrantes con redes de traficantes con el fin de obtener la admisión ilegal a otro país. Sin embargo, la forma en que muchas veces se comete el delito, sometiendo a los inmigrantes a condiciones de tortura, de vejaciones y de condiciones realmente inhumanas, se constituyen en vulneraciones a los derechos humanos. Entonces, eso es tráfico de personas vinculado al tráfico de migrantes, tráfico ilícito de migrantes. Mientras tanto, la trata de personas es o se entiende como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entonces, de entrada, los conceptos conforme referimos no son los mismos. En el Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer, el CECASEM, ha emitido un, si se quiere, documento que además se los he proporcionado, en el que discrimina la diferencia entre lo que es la trata de personas y el tráfico de personas. Entonces, se hace unas preguntas, por ejemplo, ¿qué es la trata de personas? Y contesta estableciendo de que es un delito que vulnera el derecho a la vida, la integridad física, psicológica, emocional y la dignidad de cualquier persona, con el fin el tratante utiliza por cualquier medio de engaño, intimidación, uso de la fuerza, etcétera, para explotarla, ya sea laboral o sexualmente. Mientras que el tráfico de personas es un delito que vulnera las leyes migratorias de un país cuando se favorece o facilita la salida o entrada de una persona de un país a otro. Por su parte, hay lógicamente diferencias y similitudes que se pueden encontrar en este documento conforme se los he referido anteriormente, por lo que concluyen que no es correcto decir que trata y tráfico de personas se trate como un mismo delito. Y en nuestro ordenamiento no se trata como un solo delito. Es más, hay, si se quiere, una incongruencia sistemática toda vez que tenemos la trata de personas que está regulada en este capítulo de los delitos contra la vida y sin embargo los aspectos referidos a el tráfico de personas, conforme vamos a ver un poco más adelante, está junto con la pornografía dentro de los delitos contra la libertad sexual. Hay una ley que se ha promulgado precisamente para la trata de personas, que es la ley 263, y que ha incorporado los tipos delictivos, ha modificado la regulación que teníamos anteriormente y, como les decía, ha dejado sin efecto dos artículos que nosotros teníamos, que eran el 281 ter y el 281 quater, y ha incorporado dentro de lo que significa los delitos contra la libertad sexual, dejando en este capítulo únicamente la trata de personas bajo el artículo 281 bis. Sin embargo, además de este artículo de trata de personas, también ha incluido otros dentro del régimen, por ejemplo, de lo que son los delitos contra la función judicial, está la omisión de denuncia, el proxenetismo y el tráfico de personas, así como la pornografía, dentro de lo que significa además el régimen de la libertad sexual, y de la misma manera la revelación de identidad de víctimas y la violencia sexual comercial, que están bajo el mismo acápite. Entonces nosotros en este capítulo nos hemos quedado solo con el delito de trata de personas. Y aquí
se sanciona con privación de libertad a quien por cualquier medio de engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona, realice, induzca o favorezca la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediara el consentimiento de la víctima. Y para esto hay diferentes finalidades que se han establecido en este tipo penal. Son 14 finalidades que más adelante las vamos a tratar de conceptualizar porque así además vienen conceptualizadas en la ley 263, como son, por ejemplo, la finalidad de venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro, o de extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales, células, órganos o tejidos humanos, o con la finalidad de reducir a la esclavitud o a algún estado análogo para explotar laboralmente, someterlos a servidumbres costumbristas o para explotarlos sexualmente con fines comerciales, para someterlos a embarazos forzados o turismo sexual, los supuestos igualmente de guarda o adopción, someterlos a mendicidad forzada, matrimonio servil, o el reclutamiento de personas para la participación en conflictos armados o sectas religiosas, o para emplearlos en actividades delictivas, y finalmente para la realización ilícita de investigaciones biomédicas. A título, si se quiere, de ejemplo, muchas veces escuchamos que desaparecen, por ejemplo, niños y que luego los cuerpos aparecen sin, no sé, los riñones u otros órganos que pueden ser utilizados no solamente para vender este tipo de órganos, sino también para realizar investigaciones biomédicas. Ahora bien, este tipo penal, como les decía, tiene una sanción de 10 a 15 años, pero esta pena se agrava. Se agrava precisamente cuando hay una relación de parentesco o cuando el autor o autora sea servidor o servidora pública o se utilicen drogas, medicamentos o armas. Además, se agrava también la sanción cuando la víctima sea de grupos vulnerables, como los que ya hemos referido anteriormente, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidades o enfermedades, mujeres embarazadas que son especialmente vulnerables, y también se agrava cuando el autor sea parte de una organización criminal o se produzca una lesión gravísima o se ponga en peligro la integridad o la seguridad de la víctima. Y finalmente, si es que a causa de este delito se produce la muerte de la víctima, entonces se va a imponer la pena prevista para el delito de asesinato. Veamos ahora cómo es que la ley 263, que es la ley integral contra la trata y tráfico de personas, define en su artículo 6 esas situaciones a las que se refiere este artículo en concreto. Por ejemplo, tenemos el abuso de una situación de vulnerabilidad. Esta ley define esta situación como el de aprovechar o tomar ventaja en situaciones de adicción a cualquier sustancia, enfermedad, embarazo, ingreso o permanencia migratoria irregular, precariedad en la supervivencia social, discapacidad física o psíquica, etc. Y vean cómo esta situación de vulnerabilidad es abusada por el tratante, es decir, se aprovecha de esa circunstancia para poder cometer el delito. La explotación es la obtención de beneficios económicos o de otra naturaleza a través de la participación forzada o de otra persona en actos de prostitución, explotación sexual o en formas de trabajo infantil, formas de servidumbre por deudas, trabajo forzoso, extracción ilícita de fluidos, tejidos, células u otros órganos del ser humano. Por su parte, se conceptualiza la servidumbre como un estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en el que el victimario induce o obliga a la víctima a realizar actos, trabajos o servicios con fines diversos mediante engaño, amenazas, coacción u otras formas de violencia. También se reconoce la servidumbre por deudas, que es todo trabajo o servicio que se exige a una persona que no tiene elección ni conocimiento sobre las consecuencias que tienen los préstamos o anticipos salariales que recibe, generando su sujeción y sometimiento. Dentro de las servidumbres también se reconoce la servidumbre costumbrista, que es la acción por la que una persona es sometida o explotada por otra bajo vínculos asociados a prácticas costumbristas y tradicionales del lugar,
como por ejemplo el padrinazgo, compadrazgo, cualquier otro vínculo espiritual o relación de empadronamiento. Por ejemplo, en el campo es muy usual que el padrino se lleve, no sé, pues a la ahijada o ahijado a vivir en su casa y para hacerlo estudiar, y sin embargo, además los hacen trabajar de una manera absolutamente, no solamente irregular, sino inhumana. También la ley, en este artículo 6, conceptualiza el matrimonio servil como la explotación laboral y o sexual de un miembro de la pareja e implica situaciones de esclavitud, aislamiento, control y violencia física, sexual y reproductiva, por ejemplo, y generalmente se genera del esposo hacia la esposa, aunque la definición viene completamente abierta, pero es cuando generalmente se somete a la mujer, no se la deja salir, es más, se la embaraza continuamente a efectos de evitar que tenga algún otro tipo de aspiración, o se la obliga a mantener relaciones sexuales, se la agrede. Entonces son matrimonios que se conceptúan en la ley como serviles. También se reconoce la guarda y adopción ilegales, que es el procedimiento que se realiza sin el cumplimiento de los requisitos y reglamentos estipulados. Y esto era también bastante usual en parejas que no podían tener hijos. Entonces, aprovechando situaciones de vulnerabilidad de personas que tenían niños, en realidad los recién nacidos eran incluso inscritos como si hubieran sido hijos biológicos de quienes en realidad estaban, si se quiere, adoptándolos o sometiéndolos a una guarda. Entonces esto es absolutamente irregular, no se cumple con los requisitos y eso también es guarda y adopción ilegales. Ha habido un caso bastante emblemático en Villamontes en el que se denunció que algunas muchachas que eran adolescentes que estaban en conflicto con la ley eran, si estaban embarazadas, si se quiere, eran persuadidas para entregar esos niños a familias supuestamente pudientes o pudientes para que tengan una mejor vida. En ese contexto, entonces, se entregaba a los niños, como les digo, incluso el certificado de nacido vivo iba a nombre de quien adoptaba, como si ella lo hubiera tenido al niño, cuando esto no era así, y tampoco se cumplía con los requisitos legales para ese tipo, si se quiere, de adopción. Esa es una adopción ilegal y por tanto forma parte de lo que es la trata de personas, porque lo que no tenemos que perder de vista es que estamos viendo los conceptos de aquellas finalidades que establece el tipo penal de la trata para poder consumar el ilícito. Tenemos también que la ley conceptualiza el trabajo forzoso, que es cualquier labor o servicio desempeñado por una persona bajo la amenaza o coacción, con o sin el consentimiento de la persona. El otorgar salarios u otras compensaciones no significa necesariamente que el trabajo no sea forzado u obligado. La amenaza, que es la coacción que se ejerce hacia la víctima mediante cualquier tipo de violencia o restricción para que no presente más bien denuncia ante las autoridades competentes por temor ya sea a perder el trabajo o a que no se le paguen los salarios, etc. También se reconoce como finalidad del delito de trata el turismo sexual, que es la utilización de personas para ofertarlas en servicios sexuales, ya sea paquetes turísticos, culturales o naturales, promocionados a través de mensajes e imágenes de carácter erótico difundidos por cualquier medio de telecomunicación, tecnología, información y medios de comunicación. Finalmente, la ley conceptúa la mendicidad forzada, que es cuando se fuerza a un niño, adolescente o una persona adulta a pedir dinero u otros beneficios en la calle o a cualquier otro lugar público o privado a favor de un tercero. Finalmente, la ley establece que las víctimas del delito de trata y tráfico van a estar exentas de ser investigadas y acusadas por la comisión de otros delitos que sean precisamente resultado directo de su situación de víctimas de la trata y tráfico de personas. Como les decía, en este capítulo ha quedado resumido solamente a lo que es el 281 bis, es decir, la trata de personas, toda vez que los artículos 281 ter y 281 quater han sido derogados y hay una derogación, si se quiere, implícita. Si ustedes revisan sus códigos, hay una nota del editor y en esa nota del editor refiere precisamente de que
estos artículos, el 281 ter y el quater, que habían sido creados por la ley 3325 en el año 2006, quedan implícitamente derogados por la ley 263. Y de esa manera quedan, si se quiere, vigentes las normas que están en otro capítulo. Veamos, está derogado el 281 ter, que es el tráfico de migrantes, y se ha incorporado el artículo 321 bis dentro del título 11 de los delitos contra la libertad sexual, específicamente en el capítulo tercero, en los delitos contra la moral sexual, que lo vamos a ver cuando lleguemos precisamente a ese capítulo. Y el artículo 281 quater, que regulaba la pornografía y espectáculos obscenos con niños, niñas y adolescentes, también ha sido derogado y en su lugar queda vigente el artículo 323 bis, que es el delito de pornografía, que también está dentro del título 11, delitos contra la libertad sexual, pero este está en el capítulo 4, en los ultrajes al pudor público. Entonces, en este capítulo, reitero, solamente ha quedado vigente la trata de personas y estos otros dos delitos que son el tráfico de personas, que es el tráfico de migrantes, y el de pornografía, lo vamos a ver cuando veamos los delitos contra la libertad sexual.